Bueno, muchas gracias Catalina, muy contento de acompañarlas y acompañarlos nuevamente en este curso para hoy día poder profundizar sobre un aspecto clave, ¿cierto?, en estas iniciativas de drenaje urbano sostenible y que está relacionado justamente con el reconocimiento, la identificación y la clasificación de la infraestructura verde urbana, para lo cual vamos a tratar algunos conceptos que ya se anticipaban, ¿cierto?, en el ámbito del marco conceptual de la guía, y también, en este caso, llevarlo, ¿cierto?, al ámbito aplicado del caso de estudio de Yanqui. Vamos a tratar entonces tres aspectos clave que tienen que ver, por una parte, con el caso, con Yanquihue, pero más allá de este aterrizaje inmediato a la ciudad, identificar también cuáles son las claves que nos permitieron aproximarnos a este territorio, ¿cierto?, entendiéndolo como caso piloto. Por allá, por el 2016, empezamos justamente a estudiar Yanquihue y a empaparnos de estas distintas características que luego han ido dando paso a distintos proyectos, a distintas iniciativas, a distintas investigaciones y, por supuesto, a esto que nos convoca hoy día. Me acompaña también aquí Andrés Riveros, con quien hemos trabajado juntamente en todos estos años, así que Andrés, por favor, tú anda complementándome y corrigiéndome si es que me equivoco en alguna de las cosas, de las tantas cosas que hemos visto. Vamos luego a identificar la infraestructura verde en la ciudad, ¿cierto?, a partir de las tipologías y cómo eso se establece a partir también de ciertos conceptos claves que se veían en la guía y que nos permiten, en el fondo, también asociarla a este caso de estudio. Para luego también identificar el concepto de clasificación de usos de suelo, que lo vamos a revisar a continuación. Bueno, ¿por qué Yanquihue? Es una pregunta que nos hacíamos, ¿cierto?, en el marco del planteamiento sobre el estudio piloto, en el caso de este proyecto. Y hay una serie de aspectos que nos parecen importantes también de establecer, ¿cierto? Por una parte, Yanquihue es una ciudad de escala intermedia menor, que por lo tanto se entiende también como un laboratorio potencial para poder identificar nuevas prácticas en materia de planificación, especialmente en este enfoque de planificación sensible con los ecosistemas urbanos y con las problemáticas del desarrollo urbano sostenible y con el drenaje urbano justamente como objetivo principal. Está ubicada, como lo vemos acá en el mapa, a orillas del lago Yanquihue. Es una ciudad de una historia interesante también porque de alguna manera surge, emerge muy de la mano con los procesos de industrialización del campo, con el ferrocarril en particular y luego el desarrollo industrial, y luego permite en el fondo también un desarrollo urbano más contemporáneo que ha estado fuertemente asociado a los procesos de expansión urbana de ciudades mayores, como es el caso de Puerto Montt. Podríamos entender en ese sentido una secuencia de conurbación que surge de Puerto Montt y va atravesando estas localidades menores como Alerce, Puerto Varas y finalmente Yanquihue. Por lo tanto, gran parte de ese tejido urbano tiene su razón de ser. Gran parte del tejido urbano que encontramos en Yanquihue y que también ocurre en otras ciudades de escala intermedia menor tiene que ver con estos procesos de conurbación en el territorio. Tiene una población urbana de poco menos de 15.000 habitantes, ¿cierto?, y que se distribuyen en cerca de 370 hectáreas. Es importante señalar también que en el marco del proceso de actualización del Plan Regulador Comunal se proyecta un aumento de sobre el 50% de la actual superficie, lo cual también plantea un desafío relevante para este ámbito. Un aspecto fundamental que caracteriza a Yanquihue es la amplia red interconectada de humedales que posee, ¿cierto?, y de los distintos paisajes del agua que esta red ofrece, tanto a nivel de los cuerpos de agua superficiales como también de una serie de evidencias y pistas que están relacionadas a justamente esa condición. Está también la presencia del río Maullín, que es el desagüe justamente del lago Yanquihue, con lo cual es un sistema que finalmente está estrechamente vinculado a esta condición de borde lacustre. Tiene este sistema, ¿cierto?, un rol estructurante y fundamental en el drenaje urbano, y es más relevante aún porque este tipo de ciudades carecen en general de planes maestros de agua lluvia debido a su escala. Sin perjuicio de eso, hoy día entendemos que hay una iniciativa de la DOH de MOP, ¿cierto?, que está en fondo levantando una iniciativa de proyecto en esa materia, quizás después la podemos conversar. Por otra parte, debido a distintos factores antrópicos, estos mismos sistemas son ecosistemas perturbados, ¿cierto?, y en proceso de un acelerado deterioro.
como lo que estamos viendo también en la imagen. Este deterioro, perdón, voy a retroceder una, está relacionado justamente al estado de situación que podemos observar en los distintos cuerpos de humedales, en particular relacionados a procesos de contaminación, es decir, de afectación de la calidad del agua, y por otra parte también a procesos de eutrofización, que es esta hipertrofia que justamente afecta la ecología de estos ecosistemas y que está relacionado fuertemente con los ámbitos de relaciones que establecen estos cuerpos con la ciudad, con las dinámicas urbanas como tal. Otro aspecto que nos parece interesante tiene que ver con esta cartografía elaborada por Fundación Legado Chile y que está relacionada justamente al proceso progresivo de pérdida de las superficies humedales. Acá vemos en el fondo los periodos, ¿cierto?, entre 1962 y 2003 y entre 2003 y 2018 que justamente evidencian un acelerado retroceso de las superficies humedales que podríamos decir también está vinculado a las dinámicas de urbanización que están presentes en otras ciudades. Son temas que hemos visto también en Concepción, en Valdivia, ¿no?, como casos relevantes y que en este ámbito, en este piloto, nos parecía también importante de levantar. Como consecuencia entonces del anterior, ¿cierto?, de este deterioro de estos sistemas de drenaje natural y de la disminución de la superficie producto de la expansión urbana, se generan problemas importantes a nivel de conflictos, ¿cierto?, que están vinculados principalmente a inundaciones y anegamientos, y básicamente son las postales cotidianas que muchas veces nos ofrece esta ciudad en periodos especialmente de precipitaciones más intensas. Dentro de este marco también nos pareció interesante articular la iniciativa del proyecto de drenaje urbano sostenible con iniciativas previas que parte del equipo habíamos desarrollado, particularmente en Yanquihue, dentro de ellas la más importante, el Plan Maestro de Infraestructura Verde Urbana, que desarrollamos junto a la Fundación Legado Chile y el Magíster en Arquitectura del Paisaje, entre los años 2017 y 2018, y que en el fondo nos permitió justamente profundizar en las lecturas de estas unidades de paisaje, entender finalmente la infraestructura verde urbana como un sistema, es decir, ya no solamente la capacidad de comprender un catálogo de piezas, o como denominamos nosotros, unidades de paisaje, sino que en realidad poder comprenderla desde el punto de vista de una perspectiva más sistémica, ¿no?, una condición de configuración en el fondo articulada de estas unidades y que es importante también de contemplar. En ese marco establecíamos también algunos indicadores que nos parecían relevantes desde el punto de vista del aporte concreto de este plan al ámbito de la sustentabilidad urbana, desde el punto de vista, por ejemplo, del aumento en la superficie de áreas verdes y del índice de metros cuadrados de áreas verdes por habitante, llevándolo en el fondo a índices muy, muy superiores a lo que es el promedio en Chile. Por otra parte, los costos de inversión, ¿cierto?, vinculados a este tipo de iniciativas que, aprovechando el capital en el fondo ecológico y los espacios ya consolidados de este sistema de humedales, permitían en el fondo entender que para la habilitación de estos espacios los costos de inversión podrían ser bastante menores, algo que también se repite en otras ciudades, ¿no? Muchas veces tenemos en la vista la necesidad de aumentar los índices, especialmente vinculados a los metros cuadrados de áreas verdes por habitante, pero pocas veces nos fijamos en los costos de inversión que involucra. Por lo tanto, pensar en infraestructura verde urbana como estrategia de proyecto también está relacionado a poder comprender en el fondo una optimización de esa inversión pública mediante esta eficiencia en materia de proyectos. Y también en términos de los tiempos de formulación e implementación de proyectos de, podríamos decir, optimización de la infraestructura verde urbana para cumplir con fines vinculados a servicios ecosistémicos, tanto en materia de drenaje urbano sostenible como también en materia de espacio público, recreación y otros beneficios, ¿cierto?, que se le pueden en el fondo ofrecer a las ciudades. Y en este diagnóstico establecíamos una caracterización que nos parecía interesante y resulta importante también compartirla, porque cuando generamos los catastros, ¿cierto?, esta identificación y el catálogo de la infraestructura verde urbana, importa mucho también cómo lo presentamos, ¿no? Cómo este catálogo puede contribuir también desde un primer momento a generarse como un instrumento que va convocando y va generando en el fondo una adhesión y permite a los distintos actores clave del territorio poder comprender, por una parte, el alcance de esta planificación
parte también el rol que estos distintos actores ocupan. Aquí hay algunos ejemplos e imágenes de estos levantamientos, ¿cierto? Y cómo, en definitiva, la infraestructura verde urbana también lleva consigo ámbitos vinculados a ecología, a ecosistemas, a vegetación, a patrimonio ambiental y cultural, ¿cierto? Y, por supuesto, a las comunidades que habitan y que sueñan también estos territorios y que conllevan también, entonces, imágenes objetivos sobre lo que estamos viendo. Dentro de esta identificación establecimos una serie de escenarios clave en materia de proyectos, y uno de ellos, el más importante, estaba relacionado justamente a aquel que conversamos la clase pasada, referido al Parque Humedal Baquedano, un proyecto piloto que se implementa, es un primer prototipo de infraestructura verde urbana que recoge algunos principios del drenaje urbano sostenible, especialmente en materia de algunas tipologías que se ponen en acción, y que en gran medida contemplan a este humedal, ¿cierto?, como una pieza relevante en el ámbito del drenaje urbano sostenible para Yanquihue, justamente contribuyendo, por un lado, a la mitigación de los efectos de inundabilidad sobre estos barrios y también a generar, como decíamos en la clase pasada, esa cohesión social y esas dinámicas de participación tan importantes, ¿cierto?, para implementar justamente esto. En materia de identificación de infraestructura verde urbana en la ciudad, entonces, establecemos que esta infraestructura verde es definida como una red interconectada de unidades de paisaje de diversa naturaleza urbana, rural y silvestre, que conserva y aporta servicios ecosistémicos claves para la sustentabilidad, adaptabilidad y resiliencia de ciudades y territorios, y, por cierto, constituye el soporte central para los sistemas de drenaje urbano sostenible. El catálogo que recomendamos nosotros en la guía, ¿cierto?, identifica y reconoce distintas tipologías que se pueden, en el fondo, comenzar a reconocer e identificar en el territorio, y para ello hay una secuencia de 3 pasos que nosotros consideramos súper relevantes, que están vinculadas, en primer lugar, a la recopilación de antecedentes de distintas fuentes, ¿cierto?, de distinto origen, en la cual, por ejemplo, los actores locales son un agente sumamente importante, así como también fuentes de información que a nivel nacional y regional cada vez se han ido consolidando más. Por otra parte, la verificación en terreno, vinculada principalmente a poder reconocer y establecer la verdadera magnitud, ¿cierto?, y la realidad, podríamos decir, de esta infraestructura verde urbana en las ciudades, y por otra parte la integración, tanto de la recopilación de antecedentes como la verificación en terreno, mediante SIG. Acá establecemos, por otra parte, las distintas tipologías que podemos identificar a nivel de espacios edificados, de grandes espacios urbanos, donde destacan principalmente los parques urbanos, ¿cierto?, y las plazas, los elementos viales que son, que constituyen parte importante de la red de este sistema, porque si bien probablemente no tengan mucha presencia en materia de escala, sí constituyen un tejido continuo que efectivamente cumple un rol muy relevante en materia de comprender en definitiva esta infraestructura verde como esa red interconectada. Y por supuesto los elementos naturales que en muchas de estas ciudades intermedias, ¿cierto?, en muchas de nuestras ciudades regionales, son agentes muy presentes y que sin embargo durante mucho tiempo han permanecido invisibilizados, por lo cual esta identificación y el reconocimiento de sus potenciales funciones es también, podríamos decir, un argumento que sostiene de manera más potente sus potenciales estrategias de conservación. Y para el caso de Yanquihue, entonces, establecimos esta cartografía que se basa justamente en los antecedentes, en gran parte levantados por Fundación Legado de Chile y también por el equipo de este ámbito de infraestructura verde urbana que trabajó especialmente en este catastro. Aquí el trabajo de Andrés y de sus colaboradores en el fondo ha sido sumamente importante, ¿no? Reconocemos e identificamos una presencia relevante de superficies impermeables dentro de la ciudad, ¿no? Cuando vemos esta cartografía vemos que hay una hegemonía, podríamos decir, de un gran porcentaje de techos y en definitiva propiedad privada, ¿no? Y también el agente vinculado al componente de las calles urbanas, que como decíamos son elementos que plantean en el fondo una continuidad, una potencial continuidad de esta red. Por lo tanto, en esos dos ámbitos acontecen también oportunidades importantes que hay que considerar y de alguna manera también
constituyen ámbitos de iniciativas que son muchas veces tanto o más importantes que aquellas que están vinculadas a las grandes inversiones y las grandes transformaciones en los grandes parches, como los parques urbanos, los humedales y otros sistemas. Es algo interesante lo que ocurre cuando uno comienza a establecer esta sistematización y comenzamos a observar en definitiva esos porcentajes. Y por último, en materia de clasificación de usos de suelo, es importante esta tarea en el fondo porque nos permite identificar el grado de impermeabilidad, podríamos decir, de permeabilidad de los suelos dentro de la ciudad. Acá vemos algunos ejercicios que están presentes en la guía y que identifican en el fondo distintos porcentajes a los cuales podemos obviamente asignarle distintos grados de permeabilidad, ¿cierto? A mayor permeabilidad, mayor capacidad de poder incorporar estas unidades de paisaje como parte de las soluciones de drenaje urbano sostenible, y aquellas que son más impermeables de alguna manera nos reportan también un factor de atención porque constituyen justamente los ámbitos a los cuales debemos atender, ¿cierto? En materia de, en el fondo, escorrentías y de acumulación de aguas urbanas. Se identifican algunas variables bastante lógicas, y lo que resulta interesante también es poder comenzar a establecer la identificación de estos ámbitos y estas gradientes de permeabilidad a partir de 3 pasos, podríamos decir, que recomendamos en la guía y que tienen que ver con poner en el fondo en acción y de manera complementaria distintas fuentes que nos permiten en el fondo llegar a tomar decisiones. Por una parte, la teledetección de percepción remota, que trabaja justamente con imágenes satelitales, ¿cierto?, que podemos obtener en algunos casos y que nos permiten tener un panorama general que luego podemos ir especificando a partir de ciertos catastros preexistentes y también de levantamiento en terreno que está vinculado a un aspecto fundamental, ¿no?, que es la verificación a escala, podríamos decir, más doméstica de aquellos planteamientos que se establecen en estos primeros estudios más generales. Y acá observamos una primera aproximación a las distintas tipologías de suelos en términos de su categorización, que están vinculadas a las zonas residenciales, ¿cierto?, en las cuales identificamos distintos ámbitos de densidad. En estas ciudades, tal como observamos acá en la imagen, es muy interesante ver esa variabilidad en la densidad del tejido residencial, por ejemplo, ¿no?, en donde justamente a partir de los procesos de expansión urbana vinculados fuertemente a vivienda social, tenemos en el fondo gradientes que van desde un tejido muy abierto, muy casi, podríamos decir, natural, hacia tejidos muy densos en donde el componente de la infraestructura verde urbana prácticamente se mantiene ausente. Aparecen los parques urbanos. Dentro de los parques urbanos también tenemos distintas tipologías, muchas veces en las políticas públicas y en las prácticas de parques urbanos más tradicionales, está muy fuertemente vinculado al ámbito de la urbanización de los parques, ¿no? Y en ese sentido también reconocemos distintas gradientes vinculadas a la presencia de vegetación y a su mantención. Existen también infraestructuras deportivas, donde podemos identificar cubiertas naturales e impermeables, los bosques que pueden estar presentes y otros sistemas remanentes, podríamos decir, que existen dentro de las ciudades, y luego una serie de otras tipologías de suelo que están vinculados a sitios eriazos, ¿no?, que son un componente complejo de poder incorporar en materia de proyección porque están muchas veces sometidos a cierto grado de especulación, ¿no?, y por lo tanto a un grado o una susceptibilidad al cambio importante. Están los ámbitos de cultivos, que tradicionalmente los observamos como ámbitos fuera de la ciudad. Hay experiencias muy interesantes en materia de planes y proyectos de infraestructura verde urbana, por ejemplo, en pequeñas ciudades europeas, en España, en donde los cultivos se incorporan como parte del uso del suelo urbano, no por el valor importante que pueden tener las lechugas o las papas, ¿cierto?, sino que en realidad por el importante rol que pueden cumplir en materia de drenaje urbano sostenible. Y por supuesto los humedales, las riberas que constituyen estos otros componentes clave, y que para el caso de Yanquihue da como resultado en el fondo esta cartografía, este catastro, ¿cierto?, de categorización de suelos, en la cual podemos identificar, por ejemplo, un ámbito fuertemente vinculado a, podríamos decir, baja permeabilidad, ¿no?, que están fuertemente asociados al tejido residencial, a la gradiente de estos 3 tonalidades de color que vemos en principio de esta tabla, y que son las que básicamente marcan
en gran medida el mayor porcentaje de suelo urbano. Luego aparecen también con una importante superficie, pero sobre todo con una importante posición dentro de este mosaico, aquellas unidades vinculadas a parques urbanos, ¿cierto? Y que constituyen justamente para esas grandes zonas más impermeables ámbitos de respuesta y de potencial en el fondo manejo para la optimización de su rol como infraestructura verde para el drenaje urbano. Y posteriormente, bueno, aparece una serie de otros elementos que podríamos decir están más bien vinculados a estas áreas más susceptibles a cambios, principalmente los sitios de eriazo, los cultivos, y aparecen justamente un aspecto fundamental, que es el que tomábamos como base para el plan de infraestructura verde urbana, la presencia de los humedales, las riberas y los ecosistemas silvestres remanentes que lo acompañan. Osvaldo, Bien. Solo un complemento ahí. Sí. Es que me parece que es interesante como clarificar que en el fondo esta propuesta de clasificación de uso de suelo no responde necesariamente a la clasificación de uso de suelo que comúnmente se hace, pero es un antecedente que está dispuesto así para apoyar la toma de decisiones a la hora de construir el modelo. Y eso creo que es clave porque no necesariamente va a responder a la realidad de cada ciudad, pero es una indicación, digamos, es una sugerencia para apoyar la toma de decisiones de aquel que va a tomar esta información y a partir de eso diseñar, ¿no? Solo apoyar eso. Y sabes que han No sé si salido surgió como pregunta, claro, yo acá estoy viendo el chat. Obviamente el concepto de uso del suelo está más bien vinculado al concepto de land use, ¿cierto? A esta idea de la cobertura del suelo, no necesariamente a la definición o a la acepción más bien funcional que establecen los planos reguladores, en el caso nuestro en Chile, ¿no? Está más bien vinculado al concepto de land use, vinculado más bien a los tipos de cobertura y su relación con la permeabilidad e impermeabilidad de esas coberturas. Eso es lo que está mostrando finalmente esta cartografía, y claro, quizá ahí hay un tema conceptual que puede tender a una cierta confusión, pero queremos dejar muy claro que efectivamente corresponden a dos denominaciones o a dos enfoques de conceptos distintos, a la cobertura del suelo y su grado de permeabilidad e impermeabilidad, que no guarda necesariamente directa relación a los usos de suelo que el plano regulador en el fondo provee. claro. Gracias por esa acotación, Catalina. Hay un par de preguntas súper interesantes que me gustaría hacerte. Hay harto interés en el plan de infraestructura verde y ahí te aprovecho de dejar dos preguntas, tú que eres bien experto porque estuviste en el proyecto mismo, ¿no? Carolina Rojas nos pregunta, ¿cuándo hicieron el plan de infraestructura verde? ¿Cuál era la aspiración cuando lo hicieron y cuál fue la principal brecha para avanzar? ¿Si influyó que fuera una ciudad pequeña? Bien, justo se cortó la comunicación, pero entiendo que tiene que ver como con la motivación, ¿no? con los propósitos en el fondo para la implementación. El plan de infraestructura verde urbana, ahí me puede ayudar también Andrés, que como les comentaba en un momento, ha estado presente desde que se nos ocurrieron estas locuras y nos embarcamos en esta aventura. Así que es uno de esos, de los miembros del equipo que han estado presentes desde siempre. El plan de infraestructura verde está bajo un alero mayor que estaba relacionado con un proyecto Innova Corfo, ¿no? Una iniciativa muy interesante que estaba vinculado a una línea poco convencional para este tipo de proyectos, relacionada con los prototipos de innovación social. Una línea de financiamiento que en ese año, 2016, se estaba recién abriendo en Innova Corfo, Innova Chile, y que de hecho este proyecto fue, entiendo, uno de los primeros, no sé si fue el primero, pero fue uno de los primeros. Entonces, el argumento que nosotros utilizamos para plantear tanto el concepto del plan de acción medioambiental como el concepto de infraestructura verde urbana es que constituían en el fondo instrumentos o potenciales instrumentos indicativos, ¿cierto?, no vinculantes, que permitían generar una relación, y podríamos decir una cierta reconciliación entre las comunidades que habitan en el fondo en torno a los ecosistemas urbanos, tales como humedales, ríos y otras unidades remanentes, con justamente la presencia de estos espacios y poder en definitiva contribuir a que las comunidades comprendieran por un lado el rol de estas
Parece que Osvaldo Se cortó. se le cortó, pero quizás yo puedo complementar con un par de ideas, en el sentido que nosotros siempre hemos comprendido el plan de infraestructura verde como una manifestación al servicio de la conservación de estos humedales y que tiene que tomar forma en esta idea de la reconciliación que tenían que ver con la restauración y otro tipo de acciones, y que tomaron forma también en piezas particulares que se han podido ir activando en función de las oportunidades que hemos podido aprovechar del entorno propio de la gestión territorial o municipal. Y en ese sentido, al ser una ciudad pequeña, con un municipio que fue como muy permeable al diálogo, la colaboración, ha permitido justamente poder concretar algunas acciones, y ahí Osvaldo mostró un primer proyecto que ejecutamos. Osvaldo fue el arquitecto que diseñó el Parque Humedal Baquedano y que sirvió como obra de confianza, ¿cierto? De decir, oye, es posible pensar en un humedal dentro de la ciudad y que redunde en beneficios evidentes para todos. Esa es la evidencia. Y la otra evidencia interesante fue que la inversión por metro cuadrado fue 13 veces menor que la que se hizo en la Plaza de Armas. Y son discutibles cuál entregó mayores beneficios. Entonces, es como ese tipo de paradigmas son los que estamos instalando en los otros como remanentes de naturaleza urbana o unidades de paisaje. Cada una tiene su proceso particular y, por ejemplo, hoy en día está en curso lo que sería la restauración del humedal Los Helechos, o sea, del humedal El Loto, que entró en un marco de financiamiento distinto. Esto fue un FRIL, un Fondo Regional para Iniciativas Locales. El Parque Humedal El Loto entró como en la línea de espacios públicos del MIMBU, y así cada uno va tomando las oportunidades que ofrece el entorno con el patrocinio del municipio y el MAPA y la fundación como instituciones como los que estamos proyectando. Somos a veces como un brazo armado de la SECPLAN, ¿ya? Y dos ideas más que quería cerrar. Uno, que estamos hablando esas componentes o la estructura física evidente, pero también hay una cosa muy importante que tiene que ver con los procesos, ¿cierto? Y hay procesos que no se describen en un plan de infraestructura verde porque no son metros cuadrados, pero que tienen que ver con procesos educativos, el uso del espacio, y eso también es algo que está activo y empieza a crear esta nueva realidad, ¿cierto? Porque teníamos que salir del humedal, entonces basurero, ¿cierto? Entonces relleno. Había que reivindicarlo con estas imágenes objetivos que está presentando Osvaldo ahí. Y una comprensión súper valiosa que aportó este proyecto de aguas lluvias a la ciudad de Yanquihue fue que el plan de infraestructura verde podía ir más allá que estas unidades estratégicas que se desprenden de la estructura ecológica y que emergen también de la funcionalidad que puede aportar cada predio y la calle también a la infraestructura verde urbana. Entonces pasamos de este sistema, como esta columna vertebral que planteamos en un inicio, en 2016 al 2018, desde la perspectiva del drenaje urbano, a que todo entra en este enfoque, porque al final la infraestructura verde tiene también esa lectura no solo de lo que es evidente, lo que es físico, sino que también es un modo de mirar, ¿cierto? Es un modo de mirar en donde tú eh, le explotas el potencial ecológico o de la funcionalidad ecosistémica a el espacio. Y por eso es que cambia tanto el plan de infraestructura verde desde la lectura del drenaje urbano y todo toma color. Muchas gracias, Andrés, por ese comentario. Como última pregunta por el tiempo, me pareció importante aquí, Martín nos preguntaba cuáles son las principales dificultades de la planificación de la infraestructura verde en esta ciudad debido a la ausencia de un plan maestro de aguas y lluvia. No tengo claro cómo se puede abordar esa pregunta, pero de varias aristas, me imagino. Te escuché cortado, Catalina. No sé si me puedes repetir la pregunta. Sí, la pregunta decía, ¿cuáles son las principales dificultades de la planificación de la infraestructura verde en esta ciudad debido a la ausencia de un plan maestro de aguas y lluvia? A ver,
lo que yo quería mencionar respecto a eso es que nosotros siempre tenemos dificultades para innovar en materia de planificación territorial. Siempre la vamos a tener. O sea, si esquivamos las dificultades, nos vamos a quedar siempre haciendo lo mismo, que esperar a que el plano regulador se modifique cada 10 años, ¿no? Y que llega cuando está todo en el fondo obsoleto de esos análisis y antecedentes que se generaron. Este instrumento, el plan de infraestructura verde urbana, yo mencionaba que se inscribía dentro de esta lógica de estos instrumentos no vinculantes, ¿no? Pero que tienen un fuerte rol indicativo y que en otros contextos constituyen hojas de ruta que en definitiva van cambiando, van generando cambios significativos y positivos en las ciudades. Nosotros con ese convencimiento generamos ese proyecto de innovación social, que es justamente el marco que de alguna manera da inicio. Paradójicamente, ¿no? Un proyecto de alcance tan ecológico tiene un marco que inicia justamente con este concepto de innovación social. Y yo creo que la ausencia de un plan maestro de agua lluvia, incluso creo que en algún momento llegó a contribuir a entender la importancia del plan de infraestructura verde urbana. Yo recuerdo mucho una reunión que tuvimos justamente con los Ceremis en el fondo de la región, cuando comenzaron a escuchar de este plan y se interesaron y fueron al municipio, cosa que en realidad era ya un hecho bien notable, ¿no? Y en donde justamente el MOP fue una de las entidades que tomó la palabra para destacar en el fondo la importancia que podía en el fondo tener este tipo de enfoque sobre ciudades que en realidad tienen un déficit de infraestructura tan grande, ¿cierto? No solo en materia de planes maestros de agua lluvia, sino también de espacio público, en fin, de una serie de brechas que son muchas veces insalvables. Con lo cual, este tipo de enfoques, en definitiva, que tiene un fuerte componente también de autogestión, ¿no? En este caso, si ustedes se fijan, prácticamente todo el proyecto y parte de su implementación se financió con fondos que no necesariamente venían de las carteras sectoriales, ¿no? O sea, rompimos esa clásica consideración de las carteras sectoriales para generar transformación urbana. Se escucha muy mal. Sí, Una vía Sí. paralela. pensé que era yo en un momento. Con esos objetivos de estos instrumentos. Osvaldo, te escuchaste Sí. súper cortado en un momento. ¿Me escuchan? Lamentablemente el último. Oh, ya, me imagino. Se me apareció acá el letrerito. Sí. Me apareció acá el letrero de la conexión inestable. Quizás como te escuchamos un poquito más, nos podrías responder también por ahí, por el chat, que les va a llegar a todos quizás esa pregunta o aquello que querías complementar, que igual escuchamos gran parte de la respuesta. Igual, Cata, Bueno, quizás transmitir que en el fondo acá tenemos que tener mucha proactividad, porque los términos que plantea un plan de infraestructura verde no son necesariamente con los que nos vamos a encontrar en los procesos de gestión territorial que están planteados, ¿cierto? Entonces hay que hacer una traducción desde estas ideas que a veces tienen un inicio más desde la gestión como social y como este planteamiento más ecológico del territorio, que a veces puede tener una arista más académica, a lo que son los fondos públicos. Entonces, esa traducción es la que hemos intentado hacer nosotros desde la Fundación, con la información que hemos podido levantar desde estas como asociaciones con el Magíster de Paisaje que dirige Osvaldo y también con otras instituciones. Pero en el fondo, ese tránsito requiere de los tecnicismos de ustedes que están acá y que manejan sus propias carteras de financiamiento. Lo importante es alinear los objetivos.